a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Mira, oh Jerusalén, la ciudad restaurada, ahí las tribus de Yahvé son una en el Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por la salud de Fabio Parra y familia, en acción de gracias a la Virgen de la Salud, a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a Nuestra Señora de Lourdes, a la Virgen de la Caridad del Cobre, a Nuestra Señora de Guadalupe y a Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa, intención de Jacinta González. En acción de gracias a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, por el trabajo de Marcela Giraldo, intención de Adriana Escobar. A nuestro Señor Jesucristo por la salud de Leonor Buitrago, intención de sus familiares. A nuestro Señor Jesucristo por la salud de Juan Pablo Montenegro Campos, intención de sus familiares. A nuestro Señor Jesucristo por la salud de Evanancy Forero de Patiño y Jacqueline Quevedo, intención de las pastorales de la Parroquia Santísimo Redentor. A Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Carlos Andrés Cifuentes González, intención de sus papás y su hermana. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Jacinta González. Por el eterno descanso de Mary Suárez de Salazar, intención de sus familiares. Por el eterno descanso de Tania Jiménez González al cumplir un mes de fallecida y Giovanni González Calderón al cumplir 21 meses de fallecido, intención de sus hermanos y la familia González. Por el eterno descanso de John Jairo Huertas al cumplir 6 meses de fallecido, intención de su mamá. Por el eterno descanso de Samuel González Giraldo al cumplir 1 año de fallecido, intención de su hija y nieta. Por el eterno descanso de Rosalba Ramírez al cumplir 3 años de fallecida, y por el eterno descanso y natalicio de José Manuel González al cumplir 6 años de fallecido, intención de sus padres y hermana. Por el eterno descanso de Clara Isabel Rojas de Palma al cumplir 11 meses de fallecida, María Santos Urrego, Paola María Caicedo de Rojas, Beatriz Rojas Urrego y Manuel Díaz, intención de la familia Palma Rojas. Por el eterno descanso y desearle el feliz Día del Padre a José Adán Beltrán, intención de Constanza Beltrán. Por el eterno descanso de María Alicia Rivera Rojas, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Ofelia Caballero de Velázquez, intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten
ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro primero de los Reyes. En aquellos días el Señor dijo a Elías: unge como profeta sucesor a Eliseo, hijo de Safat, natural de Abel, Meholá. Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas en fila, y él llevaba la última. Elías pasó a su lado y le echó encima su manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: dejadme decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías contestó: ve y vuelve, ¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató. Hizo fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a sus órdenes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi lote y mi heredad. El Señor es mi lote y mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. El Señor es mi lote y mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. El Señor es mi lote y mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. El Señor es mi lote y mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. El Señor es mi lote y mi heredad.
de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por lo tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche el egoísmo, al contrario, sed esclavos unos de otros por amor, porque toda ley se concentra en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruirnos mutuamente. Os lo digo, andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo, que no hacéis lo que queráis, pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 al Señor alabaremos, aleluya, aleluya, y en su nombre cantaremos, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando este domingo número 13 o esta semana número 13. En la Iglesia Católica tenemos muy bien organizado esto de las celebraciones. Eso se llama el ciclo litúrgico y dura un año. Lo más importante en ese año se llaman las Pascuas. Pascua significa paso, el paso de Dios. Cuando Dios pasa del cielo a la tierra, lo llamamos Pascua de Navidad. Cuando Dios pasa de la tierra al cielo, lo llamamos Pascua de Resurrección. Acabamos de pasar hace unos domingos por este tiempo de resurrección, se terminó. Entonces, entre las dos Pascuas queda un tiempo llamado tiempo ordinario, así se llama, y dura 34 semanas, y lo vamos contando domingo a domingo. Entonces, el ciclo para este año, pues estamos hoy comenzando la semana número 13. Cada año tiene un evangelista: Mateo, Marcos, Lucas. Vuelve y repite: Mateo, Marcos, Lucas.
Y entonces la Iglesia escuetamente lo ha denominado año A, año B y año C. El año A, los domingos se lee a San Mateo. El año B, los domingos se lee a San Marcos, y el año C se lee a San Lucas. Estamos en el año C, así se dice, como una manera de organizar bien la cosa. Tenemos entonces a San Lucas, que estamos viendo el capítulo 9 del día de hoy, y San Lucas, que es un hombre bastante interesante porque él no fue del grupo de los discípulos ni apóstoles, sino que por allá en Antioquía, no era judío, sino un griego, por decirlo así, o pertenecía a esta cultura. Era un médico, un hombre muy inteligente que conoció a San Pablo y a las primeras comunidades cristianas y entendió también el asunto, que escribió esto de manera maravillosa. Hay que recurrir a San Lucas porque él nos ayuda especialmente para la cultura occidental, para nosotros que no venimos de las raíces judías. Entonces San Lucas escribió una obra. La Iglesia, por razones, digámoslo así, litúrgicas y pedagógicas, dividió esa obra en dos partes. La primera parte, que habla de Jesús, se llama Evangelio de Lucas. La segunda parte, que habla de la acción de la Iglesia, lo llama Hechos de los Apóstoles, pero es la misma obra según los especialistas. Es decir, San Lucas sí sabe de lo que está hablando. Pues hoy, queridos hermanos, nos dice algo importante que ojalá sirva para todos. De antemano tengo que ofrecer mis disculpas a nombre de la Iglesia por las traducciones que presentan estos libros litúrgicos. Pues los que traducen esta versión viene de España, y en España pues los sacerdotes encargados de esto, los que estudian estas cosas, pues imagínense, tienen que buscar términos que sirvan para toda América Latina. Pues es complicadito, pues ponen lo que todos entendamos. Y por eso a veces no se ajusta exactamente al texto original que escribió Lucas, como en este caso. Vamos a poner el ejemplo para que nos vayamos entendiendo, porque si no lo cogemos así desde el origen, perdemos lo que Dios nos quiere decir y que nos puede servir para nuestra fe. Dice aquí: cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Está bonita la traducción, pero si uno mira ya el texto original, dice: Jesús puso su rostro duro como la piedra. Así dice. Y entonces es una forma para decir, tomó una firme decisión y ya no tiene vuelta atrás. Si lo leemos así, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, pues sí, es lo que quiere decir, pero le falta la fuerza. Poner el rostro duro, según la expresión que tiene el Antiguo Testamento, significa, es una decisión radical, porque está obedeciendo a Dios algo que parece imposible. Y por eso hay que poner el rostro duro y tomar la firme decisión. Por allá, por ejemplo, en Jeremías capítulo 1, Dios le pide a Jeremías, que era un joven: quiero que vayas a los reyes y a los gobernantes para decirles que tienen que irse esclavos a Babilonia. Imagínense, esa fue la misión. Y entonces Jeremías dice: pero Señor, yo soy un muchacho, ¿por qué no manda a otro? No sé qué. Y Dios pues le responde a la manera de Dios: yo te elegí a ti para convertirte en columna de bronce, en muralla de hierro, para que vayas y le digas estas cosas a los reyes y gobernantes, etcétera, etcétera. Pero si les tiene miedo a ellos, yo te meteré más miedo. Y Jeremías dijo: bueno, está bien, pues y así es la cosa. Pero dice enseguida, Jeremías puso su rostro duro como piedra. Es decir, tomó la decisión de eso que le estaba pidiendo Dios. Difícil la cosa, difícil ciertamente. Ojalá algún día, por favor, leer la historia de Jeremías. Jeremías le tocó una situación horrible. Decirle esa cosa al pueblo allá, que van a ir como esclavos mientras vivían así como libres, no era nada fácil. Era hablar contra el pueblo, contra Dios, contra el templo, contra el rey, y eso merecía la pena de muerte, e intentaron matarlo varias veces. Y el pobre Jeremías, pues le faltaba todavía mucha consistencia como persona, y por allá pues cumplió su misión, pero también escribió un librito que aparece después de Jeremías. Se llama Lamentaciones, las quejas de Jeremías.
Y dice allá Jeremías, maldito el día en que nací. Así comienza, imagínense el resto. Entonces, a Jeremías le tocó tomar una seria decisión. Y ese es como el sentido, queridos hermanos, porque si no vamos a esas raíces, nos quedamos aquí con que Jesús quiso tomar vacaciones en Jerusalén o algo así, queda demasiado. No, tomó la firme decisión, es decir, puso su rostro duro como piedra, porque él ya sabía lo que tenía que pasar. Entonces, dice aquí que envió mensajeros por delante, esa es la traducción en español, que pues, digámoslo, sí pero no, porque en el original que escribió Lucas, escribe la palabra ángeles, envió ángeles delante de él, y la palabra ángel en la Biblia, queridos hermanos, no es un espíritu celestial que tiene alitas, ojo. Ángel en la Biblia es un oficio. Cuando Dios manda a alguien, sea de allá o sea de acá, se le dice ángel. Entonces, cuando Dios necesita algo, un mensajero, alguna cosa, se le dice ángel, y eso tiene más fuerza, porque poner solamente mensajeros así, pues, aunque quiere decir lo que quiere decir, pero le falta el peso que eso necesita. Y aquí viene la peor, dice aquí. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. O sea, como una especie de tour. Vayan, preparen un hotel, una pieza allá para Jesús. Algo así queda en sentido colombiano, por decirlo menos. Pues resulta que allá en San Lucas hay otra cosa. A esos ángeles que fueron elegidos y enviados por Jesús por delante, los envió para que mostraran el rostro de Jesús a aquella gente. Y uno pues cuando lee esto, no fue a que le prepararan alojamiento, es para que prepare el corazón y la mente de aquellas personas para que cuando llegue Jesús lo reciban bien. Preparar la gente, es decir, predicarles que viene Jesús, el Hijo de Dios. Pero resulta que aquí estos, como no tenían la preparación adecuada en ese momento, hicieron el trabajo mal. Presentaron a Dios, al Dios de Jesucristo, pero a la manera de los de Jerusalén. ¿Cómo era que estaban allá en Jerusalén los sumos sacerdotes y los encargados de estas cosas, los fariseos, etcétera? ¿De qué hablaban allá? Pues de un Dios castigador, justiciero, que va llevando cuentas de todos los males para que todos los malditos que no cumplan la ley sean castigados y enviados al Sheol. Tradúzcase en español infierno, aunque jamás en la Biblia se habla de eso, porque eso es una palabra que ya se puso de la cultura griega, el infierno. La Biblia habla del Sheol, allá el lugar de la muerte de los padres o donde están los antepasados o algo así. Y entonces con esas imágenes fue que presentaron a Jesús a los samaritanos. Por eso cuando llegó Jesús no lo recibieron porque iba camino a Jerusalén según esta traducción. Pero no es que iba camino de Jerusalén, sino que le mostraron el Dios que tienen allá en Jerusalén. Si ese es el Dios que tienen en Jerusalén, pues los samaritanos no lo van a aceptar. Además hay una historia ahí medio trágica. Los samaritanos tenían un templo en una colina de allá de esa región. Y entonces 150 años antes de Jesucristo vinieron los hermanos macabeos que estaban luchando contra los griegos y les ganaron. Y como ganaron, destruyeron todos los templos de los otros dioses, incluyendo ese templo. Entonces los samaritanos estaban todavía muy resentidos en esa época, porque los de Jerusalén les habían destruido su templo y su religión. Por eso cuando ven que alguien se parece a los de Jerusalén, como en el caso de Jesús, porque así lo presentaron, pues no lo van a recibir. Y la prueba de que hicieron mal el trabajo está aquí. Cuando fueron rechazados, Santiago y Juan dijeron a Jesús: Maestro, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que destruya a estos desgraciados que no nos recibieron? Es decir, los discípulos de Jesús en sus primeros días con Él o en sus primeros meses o años, todavía no habían adquirido el sentido de Dios que traía Jesucristo, sino que seguían con la misma forma de entender a Dios como les enseñaron desde niños allá en Jerusalén.
una frase que aparece allá en el profeta Elías. Elías, el profeta, por allá alguna vez hizo un desafío en el monte Carmelo a los profetas de los otros dioses, que eran muchos. Al Dios verdadero lo habían echado y él, como profeta del Dios verdadero, era el único que quedaba. Les propuso el desafío allá de poner un sacrificio y el Dios que respondiera con fuego, ese era el verdadero Dios. Y empiezan ustedes, les dijo a los profetas de los Baales allá, eran 450 según ese libro, pues empezaron a danzar y a gritar y a hacer cosas, a rajarse la piel con cuchillos para escurrir sangre, invocando a sus dioses, y desde la mañana hasta el mediodía no hubo respuesta, y Elías pues se burlaba de eso. Cuando ya le tocó a Elías, preparó el sacrificio, etcétera, etcétera, invocó a Dios e inmediatamente bajó fuego del cielo. Pero dice después, por ejemplo, el libro del Eclesiástico capítulo 48, versículo 1, las palabras de Elías eran como fuego, que destruía todo el mal. Destruye el mal, no las personas. Ese es el elogio que le hacen por allá después a Elías, aunque estos están con otra catequesis en la cabeza. Es que Elías mandó matar a todos los malos, porque Elías de hecho cogió el cuchillo y degolló a los 450, dice allá. Para Elías había que defender la honra del Dios verdadero con violencia. Ya después le enseñó Dios que no era así. Entonces, como se tiene esa catequesis de un Dios violento, de un Dios justiciero, pues así presentaron a Jesucristo, como el Dios violento y justiciero. Pues por supuesto, cuando llegó Jesús allá, lo rechazaron porque se parecía a los de Jerusalén. Fin de la primera parte. Segunda parte, pues resulta que Jesús dice, vamos a otras aldeas. Y él mismo se pone a hacer la tarea, y le fue demasiado bien. También que dice aquí, uno le dijo, Señor, te voy a seguir a donde vayas. Pero Jesús tiene que también empezar a enseñar a aquellos que se enamoran de Jesús. Cuando uno no tiene todavía la suficiente formación en las cosas de Dios y en el seguimiento de Jesús, Jesús advierte, las zorras tienen guaridas. Los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde reclinar la cabeza. Es decir, los seres vivos de la naturaleza todos tienen su refugio. Pero cuando empecemos a hablar del verdadero Dios, todos esos sitios cómodos van a desaparecer. Cuando se habla del Dios verdadero, empiezan las persecuciones e incluso a uno lo van a matar. ¿Estás dispuesto a eso? Es lo que está diciendo Jesús. A otro entonces Jesús lo llama, te necesito para que anuncies el reino de Dios. Pero este le dice, sí Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame enterrar a mi padre. Era la costumbre que tenían los judíos, una costumbre sagrada. Todo judío justo tenía que cumplir esa ley de enterrar al padre. Incluso dice allá, yo leyendo para preparar estas cosas, dice por allá en los comentarios que el sumo sacerdote de los judíos, en ese caso era Caifás en el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote jamás puede entrar a un cementerio porque las tumbas lo vuelven impuro a él. Y él tiene que purificar al pueblo con los sacrificios por ser el sumo sacerdote, que tiene que entrar una vez al año allá en el Santo de los Santos, es decir, el sitio más extremo donde estaba el Arca de la Alianza, y regar sangre encima de la tapa del Arca de la Alianza como propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del Arca de la Alianza. Propiciación es el proceso de limpiar los pecados que está en la sangre. Pues regando esa sangre encima del propiciatorio o de la tapa del Arca de la Alianza, se limpiaban los pecados del pueblo. Por eso él tenía que estar siempre purificado. Pero tiene una excepción, el día en que tiene que ir a enterrar a su padre, ese es el único día que puede visitar el cementerio. Tan así era la ley que era una cosa estricta. Pero aquí dice Jesús a alguien que ya lo escuchó y quiere seguirlo, y Jesús lo elige para que anuncie el reino de los cielos. Tú tienes que ir a anunciar el reino, y eso es más importante que cualquier costumbre humana. Es radical el seguimiento de Jesucristo. Si uno quiere conocer a Jesús pero sigue con sus buenas costumbres, pues no sirve para el reino de los cielos. Como esta otra persona que le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame despedirme de mi familia.
que esa referencia la tenemos en la primera lectura. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, cuando el profeta Elías elige su reemplazo al profeta Eliseo. Eliseo era un campesino que estaba arando con las yuntas de bueyes, dice allá, pero pasó Elías y le echó el manto, el signo de que es elegido por Dios como profeta. Y entonces Eliseo le dice, déjame despedirme de mi familia. ¿Qué le contesta Elías? Ve, porque nada te lo impide. Pues ahora Jesucristo dice, más importante que todas esas cosas o tradiciones es anunciar el reino de los cielos. Porque quien toma el arado pero sigue mirando para atrás, no sirve para estas cosas. Entonces, queridos hermanos, esta es como la visión bíblica del asunto que nos presenta Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros aplicarla para nuestra vida. Queridos hermanos, la primera pregunta: ¿nosotros estaríamos dispuestos a poner nuestra cara dura, así como piedra, por Jesús? Son preguntas. Siguiente pregunta: cuando uno se enamora de Jesús, porque eso sucede y todos los días, hace poco estuve con un señor charlando, un militar, de esos militares que conocen su vida de militar, pero conoció un grupo que está por aquí en Colombia que se llama el grupo de Emaús, que hacen retiros para hombres y retiros para mujeres. Entonces él participó en uno de esos retiros y quedó, pero deslumbrado. Nosotros en la iglesia que ya conocemos esa experiencia, a veces lo decimos como de manera despectiva, lastimosamente. Tiene el fogonazo, lo llamamos así. Como ese entusiasmo primero después de ir a un retiro espiritual y conocer a Jesús, eso es maravilloso, y hay grupos que son especialistas para esas cosas. Pero la persona sale elevada. Eso dura exactamente 8 días. A los 8 días ya aterriza un poquito. Y entonces cuando la persona sale así, sale hablando de Jesús, de la Virgen María, de la Eucaristía y de todas aquellas maravillosas cosas que se había perdido por estar en el mundo. Se dice, en el mundo. Y entonces uno dice, esperemos otros 7 días y verá. Pero hablan bonito, más que un cura, bueno. Y entonces, estas personas que conocen a Jesucristo, está maravilloso, pero ya Jesús con la misma vida cotidiana les va enseñando ciertas cosas. Te seguiré a donde vaya. Recordemos que más o menos algo así dijo Pedro en la última cena. Jesús dice, voy a morir. Y todos quedaron, con que va a morir. ¿Acaso usted no va a ser el rey y nosotros sus jefes aquí? Entonces se les dañaron todos los planes. Y Pedro, para hacerse como el chistosito ahí, dice, pues vamos a morir todos. Y después todos, sí, vamos todos. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿con que vas a morir por mí? Esta noche, antes que el gallo cante 2, ya me habrán negado 3. Entonces, bájele al entusiasmo mío. Usted me va a seguir, pero tiene que aprender el camino para seguirme bien, o si no, se va a meter en líos. Y como de hecho le pasó. Entonces, queridos hermanos, ojo con entusiasmarse demasiado en ciertas cosas. Hay que enamorarse de Jesucristo ciertamente, pero hay que saber y conocer las consecuencias de eso. ¿Estás dispuesto a morir de pronto en una persecución que aparezca por ahí? Tengo compañeros sacerdotes por allá en Venezuela. De vez en cuando en una misa llegan los comandos que tienen allá, entran, rompen todo, se roban las cosas en 2 minutos y se van. Ya están acostumbrados a eso. ¿Estaremos dispuestos a una cosa de esas? ¿O va a ser parte de los comandos? Se nos puede presentar esa posibilidad ya con las nuevas condiciones que tenemos, si ustedes me entienden. Entonces, queridos hermanos, cuando empiecen esas persecuciones, ¿estamos de verdad seguros de que somos de Jesucristo o de quién somos? ¿Estamos dispuestos a poner la cara dura por Cristo o cómo en nuestra vida? Entonces, esas preguntitas hay que hacerlas. También está la otra posibilidad. Jesús es el que llama. Necesito que vayas a predicar el reino de Dios. No, pero es que yo quiero enterrar a mi padre, primero tengo que cumplir esto y lo otro, etcétera, etcétera. Y modernamente podemos decir lo que le pasó al Papa Francisco. Él estuvo de viaje apostólico en Brasil,
Por allá un muchachito muy entusiasmado, lo vieron y entonces el Papa lo mandó llamar y el escolta se lo subió allá, un chinito por ahí de 11 años, todavía se pueden alzar. Y entonces va el chinito y abraza al Papa y le dice al Papa: Santo Padre, yo quiero ser sacerdote, pero solo por 2 años. Y así está pasando, queridos hermanos, hoy. Ya desde la niñez, eso que se llama vocación en la iglesia es algo que dura mucho, pero mucho tiempo. Y hay que cogerlo así. Una vocación es una cosa a largo plazo. Por ejemplo, la vocación al matrimonio, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida religiosa y algunas profesiones a las que se les dice vocación, como médico y otras, porque es un servicio continuo a la comunidad. Pero resulta, ese es el tema que tenemos aquí en la iglesia, la palabra vocación la utilizamos mucho. En el mundo no se utiliza esa palabra sino otra que ha hecho mucha carrera, la palabra voluntariado. ¿Qué es voluntariado? Regalar un poquito de mi tiempo. Y eso es muy bueno, regalar uno de su tiempo para prestar servicio a otros. El problema es que esa palabrita ya se metió en todos estos aspectos importantes de nuestra vida. Y si hablamos de pronto de matrimonio, ya no le metemos vocación, sino voluntariado. Estaremos por un tiempito, etcétera, etcétera. Lo mismo la vocación por un tiempito, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida religiosa, especialmente las monjitas, y nadie quiere ahora comprometerse a largo plazo. Y Jesucristo aquí está diciendo, para meterse para estas cosas hay que comprometerse y a la larga. Si no está dispuesto a eso, no sirve para las cosas del reino de los cielos. Y la última que tenemos aquí, el que está entusiasmado y te voy a servir, Señor, pero no está dispuesto a cambiar la vida. Yo sigo a Jesucristo, pero sigo con mis pecados, sigo con mis vicios, sigo con mis cosas, como hace unos años un señor me preguntó: Padre, ¿de verdad que Dios está bravo conmigo? ¿Bravo con usted? ¿Por qué? A ver, cuénteme la cosa. No, es que yo hace rato vivo con una señora. Una hermana mía que está en los Testigos de Jehová dijo que Dios está bravo conmigo por eso. ¿De verdad está bravo conmigo? Porque yo no quiero dejar a mi señora. Le dije, quizás no esté bravo, no es así, no funciona el asunto. La idea es que usted con esa señora debe cumplir la voluntad de Dios, que lo que Dios ha unido. Es por ahí para que la cosa sea perfecta. Pero si usted no está dispuesto, ¿qué hacemos, hermano? Yo no lo puedo obligar. Entonces, ¿cómo es la cosa ahí? Y estamos en esas. El que quiere estar con Dios, pero sigue con sus costumbres. Y cada uno de pronto tendrá sus propios ejemplos, porque decir aquí cosas, pues, a veces no es tan fácil. Por eso, queridos hermanos, hoy San Lucas nos advierte. Hay que poner la cara dura por Cristo si de verdad nos enamoramos de Él, pero hay que conocer las condiciones de su seguimiento. A veces pueden ser muy duras. Por ejemplo, hace unos 15 años, me acuerdo, una noticia de por allá de Medellín, un sacerdote jovencito, que lo mandaron a un barrio bien difícil y él empezó a ganarse la juventud. Hay algunos que tienen como esos carismas y entonces muchos de esos muchachos dejaron de consumir drogas. Pues los que les vendían las drogas, adivinen qué hicieron. Pues lo mataron porque estaban perdiendo clientes. Así de sencillo, el mundo es así. Esas son las consecuencias que uno podría tener si uno de verdad quiere trabajar por Cristo. Pues queridos hermanos, ojo, porque seguir a Jesucristo no implica que tengamos las guaridas y los nidos seguros. No implica que tengamos todo a la mano, no implica que nos va a ir bien según los criterios del mundo, nos va a ir mejor según los criterios de Dios. Morir como mártir, eso es lo mejor de lo mejor, pero para las cosas del mundo eso sería la peor de las desgracias. ¡Qué mala suerte! Entonces hay que mirar qué tipo de Dios estamos buscando. El Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de la absoluta y total misericordia. No es el que está llevando cuentas allá anotando en un libro, como alguno me dijo: Padre, ¿será que ese libro va a ser muy, muy gordo para mí? Yo le dije, yo no sé. Yo creo que ese libro no existe. ¿Por qué lo digo? En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis hay una batalla en el cielo entre ángeles.
Los ángeles malos llamados demonios y los ángeles buenos. De los ángeles malos el jefe es Satanás y de los buenos es Miguel. Adivinen quién ganó. Ganó Miguel. ¿Quién como Dios? Y entonces al ganar Miguel, Satanás fue echado del infierno fue echado del cielo y mandado al infierno como un rayo, dice así. Bueno, no dice infierno, enviado a la tierra como un rayo. Es decir, antes había uno, Satanás es una palabra que significa fiscal, el acusador. Y entonces ya Dios no quiere ningún acusador para ninguno de sus hijos. En el cielo ya no existe eso. Dios ya lo decretó y para siempre. Nadie puede acusar a los hijos de Dios. Nadie. Entonces, ¿dónde está el temor ahí? Y en otro lado entonces dice en capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿para qué? Para salvarlo y no para condenarlo. Y entonces esa idea de la condenación y cosas de esas, pues queridos hermanos, el Dios de Jesucristo no viene a condenar a nadie, no viene a castigar absolutamente a nadie, pero ojo que Jesucristo sí advirtió, ojo porque póngase, dice por allá en el capítulo 7 de San Mateo, póngase en orden con aquel que va con usted, con el alguacil, porque ese sí lo puede llevar a la cárcel y no saldrá de allí hasta que no pague el último céntimo. Por ahí escuché un sacerdote explicando eso. El único que lo puede mandar a uno a la cárcel, o si quiere traduzca por infierno o como usted quiera, porque Jesús nunca utilizó esa palabra, utilizó la palabra Gehenna. Allá donde se quema la basura afuera de Jerusalén, esa se llamaba así la Gehenna, destruyó su vida. Pero nunca dice que infierno o cosas de esas, arruinó su vida. Entonces, si usted quiere arruinar su vida, usted mismo es el que se la arruina. Nadie se la puede arruinar. Dios ya decretó salvarlo, pero si usted no se deja, ya es problema suyo. Imagínese usted, papá o mamá, que tiene a un hijo ahí al frente con un vaso de veneno y se lo toma. ¿Usted qué puede hacer? Se le dijo que no se lo tomara, pero se lo tomó y ahora tiene que sufrir los efectos. Algo así, así Dios está con nosotros. Todos sus hijos tercos con el vaso de veneno ahí al frente, y a que me lo tomo y a que no me lo tomo, y así retando a Dios y se lo toman. Pues adivine qué le puede pasar. Eso sí advirtió Jesucristo. Cuando usted haga eso será el llanto y rechinar de dientes, y un sacerdote decía, cuidado porque será el arrepentimiento eterno de haber sido tan estúpido con usted mismo. Tenía todas las posibilidades de hacer bien las cosas y lo arruinó. Entonces, uno es responsable de su propia salvación. Y aquí se nos dice cómo logramos hacerla bien, pues encontrar el verdadero rostro de Jesús. Busque el verdadero rostro de Jesús. Búsquelo, no le huya, no le corra a Dios, sino busque ese rostro, como dice por allá en los Salmos, especialmente el Salmo 40 y otros libros de sabiduría. Muéstrame tu rostro, Señor, tu rostro buscaré. Eso es lo que debemos hacer para que nuestra vida no se arruine. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por Jesucristo su Hijo, el Señor, en la unidad del Espíritu Santo, y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios que lucha en la tierra contra el mal,
para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, disipe sus temores, robustezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, por las autoridades y gobernantes, por nuestros hogares, por nuestras escuelas, por nuestros sufrimientos y trabajos, para que Dios nos ayude y bendiga, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan y no encuentran, por los que luchan o desesperan, por los que están abatidos o vacilan en su fe, por los que están tentados o se olvidan de Dios en la prosperidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por los que han pedido nuestras oraciones, para que Dios nos guarde en la fe y nos reúna al fin de los tiempos en el reino glorioso de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo y concede abundantemente lo que no merecen nuestras súplicas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, Bendito sea, Señor, tomen y Dios del universo, coman, fruto de la tierra y del trabajo del este hombre es que mi recibimos de tu cuerpo generosidad y que ahora ha te sido presentamos. Él será para entregado. nosotros Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria.
es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos
y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
dorada por el sol. El racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán.
está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, ciegos de ceguera espiritual, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Regáleme un momento, por favor, para unos cortos avisos. El gobierno nacional ya avisó que a partir del 30 de este mes cesa el estado de emergencia. Por lo tanto, ya no podemos exigir los protocolos de bioseguridad. Entonces, nos recomiendan que ante la situación del aumento de los del COVID, cada uno haga su propia protección. Pero bueno, ya no podemos exigirlo, entonces a partir ya de la otra semana como que volvemos a lo mismo, pero por favor yo sí recomiendo el tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, bueno, lo mismo, para que se venga previamente preparado a la Eucaristía. Aquí no le vamos a decir que por qué o por qué no tiene el tapabocas, ya no podemos decir eso, antes era obligatorio. Entonces, queridos hermanos, protejámonos. Además ya leí por ahí que hay 3 casos de los del mono ese, ¿cómo se llama? La viruela esa, cuidadito pues. Entonces hay que seguirse cuidando. El próximo puente se refiere o pertenece a la fiesta de San Pedro. Entonces pues el próximo domingo haremos la colecta del óvulo de San Pedro. Entonces los que ya durante esta semana, si quiere alguien en el despacho parroquial hacernos su aporte, siempre hemos cumplido y hemos llevado una buena cuota de la parroquia. Entonces, para que no perdamos esa sana costumbre. De pie y culminemos nuestra celebración. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Feliz domingo, feliz puente y feliz semana para todos. Hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a tu altar. Es verdad. Que me ayudes y te olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame. Ave María.
Ave María. Tú sabes que yo la quiero y que es todo lo que tengo. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro amor.